Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Justicia, misericordia y humildad. Y leemos en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso, justicia, misericordia y humildad. Y aquí al pueblo de Israel le estaba demandando estas tres cosas, ya que las opciones que tenía el pueblo de Israel para acercarse a Dios y adorar eran aparentemente buenas, admirables, hermosas, bellas, pero carentes de temor, de reverencia, de amor, de adoración y de gratitud a Dios. Por ello el profeta Miqueas les reprocha al pueblo de Israel la falsedad y la hipocresía con las cuales querían presentar ofrendas y holocaustos a Dios, y declara el versículo que acabamos de leer del capítulo 6, versículo 8. Y les habla de tres cosas, ya que ellos eran conscientes de su condición espiritual. Y ellos mismos decían: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Está en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Ellos estaban conscientes de su condición. Y Miqueas le estaba diciendo: ¿saben qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios les está pidiendo? Tres cosas. Uno, que ustedes aprendan a ser justo. La palabra de Dios nos revela a Dios como un juez justo, desde el principio hasta el fin. Y como Él es justo, Él demanda que sus hijos seamos justos. ¿Qué era lo que hacía Israel y Judá en este tiempo? Tenían balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. Codiciaban casas, heredades, posesiones y las robaban. Oprimían a los pobres, los despojaban de todas sus cosas materiales, de sus posesiones. A las mujeres las echaban de sus casas y a los niños les fue quitada la alabanza, dice la palabra de Dios. Aborrecían lo bueno, amaban lo malo. Los jueces, quienes estaban para dictar las leyes, tomaban cohecho y pervertían el derecho. Hacían solamente sus leyes y hacían que las leyes valieran para unos y para otros no, así como hoy en día. Los sacerdotes, los que ministraban, enseñaban solamente por dinero, igual que muchos hoy. Y los profetas, los que estaban para hablar el mensaje de Dios, hacían errar al pueblo porque no tenían comunión directa con Dios, sino hablaban lo que ellos creían que venía de parte de Dios, e hicieron errar al pueblo. Igual en los tiempos de hoy. La justicia, el robo en las personas que tienen más poder, tratando de pisotear al pobre. Los sacerdotes enseñando solamente por ganancias deshonestas. Y los que tenían que hablar palabra de Dios hablaban era palabra de hombre. Por esta perversidad de sus obras, de Israel y de Judá, Dios les demandó hacer justicia. Pero también le dijo el profeta Miqueas al pueblo de Israel que amar misericordia. Y Dios también es un Dios de misericordia y de gracia, y anhela que nosotros seamos igual misericordiosos, compasivos, clementes, benignos con nuestro prójimo. Dios dijo: y amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento y es el ADN de Dios en nuestra vida, la justicia y también la misericordia. Misericordia con
con la gente que está presa, con el débil, con el pobre, con el menesteroso, con el enfermo, con el pecador. Esto es lo que olvidó Israel y Judá y pensaron que ofreciendo becerros y holocaustos y millares de carneros por sacrificios a Dios, Dios iba a pasar por alto todas las injusticias y como oprimían al débil y pasaban por encima del necesitado. Por eso en primer libro de Samuel, capítulo 15, Dios le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mucho mejor que la grosura de los carneros. Esto es religiosidad carente de misericordia, porque cuando hay religiosidad en nuestra vida, recuerda que Dios no creó la religión la creó el hombre. Religión es la forma de llegar a Dios a nuestra manera. Dios creó fue una relación a través de Cristo Jesús. Todo el que quiera acercarse a Dios Padre a través de otra forma distinta se llama religión. Solamente hay un camino, una verdad, una vida y un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesús. Y la religión es carente de misericordia. Jesús lo dijo y le dijo a los fariseos cuando estos le reprocharon a los discípulos por cortar y comer espigas en el día de reposo. Les dijo: si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Mateo capítulo 12, versículo 7. También Jesús dijo a los fariseos y a los escribas que cuando ellos estaban tachando a Jesús porque comiera con los publicanos y los pecadores, y Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Parece que aún cuando Cristo vino acá, ni a través de los profetas ni a través de él, el pueblo de Israel entendió lo que era tener misericordia por los demás. Mateo capítulo 9, versículo 12. Por eso y hoy por hoy Dios demanda que tengamos misericordia unos por otros, pero también Dios que demanda justicia, misericordia y humillarnos ante Dios. Humillarnos es una virtud, una característica de mansedumbre, de modestia, de paciencia y de sencillez. De esto carecía Israel y Judá. Su pecado y sus pecados los había vuelto tan soberbios, tan altivos y tan orgullosos que esta parte era muy difícil que la aplicaran. En su arrogancia olvidaron a Dios, olvidaron las obras de Dios, olvidaron las misericordias de Dios. Por eso Pablo dice que recuerden las misericordias de Dios. Es increíble cómo Él hace que primero recordemos. Así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios. Romanos capítulo 12. Es increíble que se nos olvidan a veces todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, y esto es lo que a veces nos impide que haya humildad en nuestra vida y en nuestro corazón. De aquí que Dios le pida al pueblo que se vuelvan con un corazón contrito y humillado, pues la religiosidad no cubrirá su arrogancia y altivez. Hoy en día Dios también nos pide lo mismo. Él habita en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los quebrantados, de los humildes, y para vivificar el corazón débil, triste, quebrantado. Isaías capítulo 57. Por eso, lo que Dios me pide, ¿qué nos pide? Justicia, misericordia y humillarnos delante de Dios. En Juan capítulo 13, versículo 15, sí que el Señor dijo algo con tanta autoridad, con tanta razón, con tanto amor. Él dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por eso este tiempo con Dios para meditar todo el día es para que podamos aprender qué pide Dios de nosotros. Esto se lo pidió al pueblo de Israel, pero también se lo pide a sus hijos,
que seamos justos, que también hagamos y seamos misericordiosos, también humillarnos ante Dios, dejar atrás toda religiosidad y volvernos a una relación directa con Dios, donde solamente existe Él y existes tú o existo yo. Eso es lo que pide Dios. Lo que Dios me pide, 3 cosas importantes y 3 cosas en las cuales hoy podemos reflexionar, en cuál tal vez estamos fallando un poco, pero que es necesario no ser duro de cerviz como el pueblo de Israel, no olvidar las misericordias de Dios y continuar agradecido porque Dios es bueno. Así que en este contexto quiero invitarte para que oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo. Gracias porque tal vez nos preguntaremos, ¿tú qué me pides, Dios? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y hoy hay una respuesta. Si hay algo que Dios pide, justicia, misericordia y humillarnos delante de Él. Dice tu palabra, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará alto, muy alto. Si hay alguien que tiene la potestad, la autoridad, el poder para hacerlo, es Dios. Por eso, gracias, Padre. Ayúdanos a vivir conectados, Dios, en nuestro propósito, el que tú nos has dado, Señor, poder vivirlo, poder caminar en él, poder experimentarlo, poder agradarte a través de vivir en ese propósito que tú pones en nuestras vidas. Gracias porque eres justo, gracias porque eres misericordioso, gracias porque tú también me enseñas en tu palabra, bendito Dios, que debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús también en nosotros, el cual tú siendo Dios no estimaste el ser igual a nosotros como cosa que aferrarse, sino que te despojaste a ti mismo de tu deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en la condición de nosotros te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte en la cruz. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por tan hermoso ejemplo y gracias por este hermoso tiempo que nos regalas con esta tu palabra. Te amamos y te bendecimos, Padre, dejamos todo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.